Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Tenemos dos puntos de información. El primero de ellos con la diputada Gaby Arellano. Adelante, diputada. Saludos, colegas parlamentarios, junta directiva. Hoy traigo hasta la comisión delegada un punto de información para que queden los registros oficiales del Parlamento venezolano el trabajo que hemos hecho en los últimos 7 días en el recorrido en el sur de Colombia, específicamente desde Cali hasta Ipiales. Tuvimos un desplazamiento en los últimos 7 días por tierra donde pudimos evidenciar, uno, que el flujo de caminantes venezolanos con destino a Ecuador o a Perú no ha parado. La pandemia no ha detenido estos flujos, al contrario, los ha invisibilizado y los ha aumentado. Así lo pudimos verificar en el mes de febrero cuando estuvimos en la costa Caribe, en todo lo que hace frontera con nuestro estado Zulia, en La Guajira, cómo ha incrementado la trata de personas, y lo que pudimos recoger en este recorrido del Valle del Cauca, de Nariño, es cómo grupos irregulares secuestran a nuestros jóvenes que van caminando, a los riesgos que se exponen familias enteras al tener que treparse en una gandola para poder recortar caminos, a los peligros inclementes de la naturaleza, porque son caminos muy, muy difíciles en temperaturas, en tramos y recorridos, y donde no hay presencia de la ayuda de la cooperación internacional, específicamente de ACNUR y de OIM. Hay algunas iglesias o presencias muy pequeñas, muy mínimas de las pastorales sociales de los territorios, pero es necesario que la comunidad internacional entienda el drama, la tragedia que no se detiene, que es todos los días, a cualquier hora, y de la que está expuesta los refugiados y desplazados venezolanos que siguen huyendo de la crisis humanitaria compleja que hoy está en nuestro territorio. Pero lo más grave que pude recoger en este recorrido fue al llegar a Ipiales, donde pudimos evidenciar el control de una banda criminal integrada por venezolanos denominada el Tren de Aragua, que es un brazo criminal del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es un brazo criminal de la narcodictadura de Nicolás Maduro, y que su principal jefe es Tarek El Aissami, quien da órdenes y define las estrategias de expansión y de control de la trata de personas, del tráfico de personas, no solamente entre la frontera entre Colombia y Venezuela, no solamente en la frontera con Ecuador, sino a lo largo y ancho de todo el continente. Es por eso que nuestro primer llamado de súplica al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, para que dé apertura al paso por el puente de Rumichaca, porque mientras los puentes internacionales estén cerrados, se les da apertura y se les da campo abierto a que estas mafias que auspicia, controla y dirige lo que está alrededor de Nicolás Maduro, pues tengan mayor ingresos de sus finanzas, porque le cobran entre 30, 40, 50 dólares al que tiene las capacidades para poder usar el paso hacia Ecuador. Llámese venezolano, colombiano, ecuatoriano, ahí no hay distinción de nacionalidad. Pero la presencia de esta banda criminal, repito, el Tren de Aragua, que tiene total control por todas las trochas que divide Ecuador con Colombia y que opera desde Maracay, que opera desde Caracas, que trae a venezolanos con ofertas engañosas desde los valles del Tuy o desde Barcelona, testimonios que recogimos, y que luego son explotados laboralmente o explotados sexualmente en el caso de las mujeres, o que son llevados en barcos hacia el otro lado del mundo para usted saber qué terminan haciendo estos venezolanos. La crisis de refugiados no se ha detenido. La pandemia lo ha invisibilizado, pero ese flujo y ese éxodo sigue atravesando Colombia, Ecuador, hasta llegar a su destino. Los que logran llegar a su destino y los que no terminan en cualquiera de estas mafias criminales transnacionales que tienen tentáculos y que son operadas como el Tren de Aragua desde territorio venezolano. Y lo denuncio así en este espacio e informo a los colegas parlamentarios, principalmente mi llamado a colegas, los que están a lo largo y ancho del mundo por exilio forzoso como yo, que levantemos la voz, que llevemos esta denuncia a la Unión Europea, a las distintas instancias internacionales, porque el incremento de la trata de personas, del tráfico de nuestros venezolanos más humildes, más vulnerables, no se ha detenido, y que hay que documentarlo, porque esto es muestra clara del nivel criminal que tiene Nicolás Maduro y lo que representa Nicolás Maduro, que no se está hablando con políticos tradicionales y que Nicolás Maduro solo se sustenta con las mafias, el narcotráfico, con las armas secuestradas del Estado venezolano, pero sobre todo con el sufrimiento y el sacrificio de miles de venezolanos dentro del territorio y fuera del territorio. Y que este número de caminantes que recogimos en esta zona del sur de Colombia es realmente alarmante, grave, y que llama a la acción
de todos nosotros como Parlamento legítimo, como voz legítima del pueblo venezolano, a seguir denunciando, documentando, pero sobre todo visibilizando este drama que no se ha detenido y de la presencia de este grupo criminal como es el Tren del Agua en toda la frontera de Rumichaca. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputada Arellano. Tiene la palabra el diputado Omar González para un siguiente punto de información. Gracias, señores directivos de la Asamblea Nacional, colegas diputados. He solicitado el derecho de palabra para plantear un punto de información que tiene que ver con la llamada mafia de la chatarra en Venezuela. Esta organización criminal que está descuartizando importantes activos de la República, de la industria petrolera, de las empresas básicas de Guayana, de obras inconclusas como el tren Tinaco-Anaco, para venderlos como chatarra. Esta mafia roja está destruyendo todo lo relacionado, por ejemplo, con el ferrocarril Tinaco-Anaco, vagones, rieles, durmientes, como parte de la estrategia de caída y mesa limpia que ejecuta el régimen de Nicolás Maduro. Están sacando los rieles y vagones picados por el puerto de Guanta en el estado Anzoátegui, así como también taladros, gasductos, oleoductos y material totalmente hábil, en buen estado de las empresas básicas. También están, como les digo, descuartizando las vías del tren, los vagones nuevecitos comprados en Brasil y en otras partes los están picando para comercializarlos como chatarra. Como se les agota el negocio dentro de PDVSA, el negocio del oro de sangre, del arco minero, estos carroñeros del hierro ahora lanzan su mirada a obras inconclusas de la usurpación con el propósito de seguir llenándose los bolsillos en detrimento de la nación. La cosa nostra de la revolución no tiene límites en el objetivo de desfalcar y de destruir todo a su paso. Es por ello que le meten la mano a todo aquello que le puedan garantizar unos dólares. De manera que el planteamiento en nombre de la fracción 16 de julio es que se nombre una comisión especial para investigar la mafia de la chatarra que está picando como carros robados importantes instalaciones del país, que mucho le ha costado al pueblo venezolano pagar con dinero que les hace falta para comida, les hace falta para medicinas, les hace falta para las vacunas contra la pandemia del coronavirus y le hace falta para impulsar el desarrollo ante la destrucción que se ha cometido durante estos 22 años. De manera que agradezco muchísimo la designación de esta comisión especial para acometer el caso del descuartizamiento que están haciendo de infraestructuras importantes por parte de la mafia de la chatarra. Muchas gracias, diputado González. Por favor, secretario de lectura la propuesta de orden del día. La propuesta del orden del día es la siguiente, ciudadano presidente. Primero, proyecto de acuerdo en rechazo a la pretendida implementación de una reforma judicial y penitenciaria bajo la coordinación de los ciudadanos Cilia Flores y Diosdado Cabello. Segundo, debate sobre la destrucción de la universidad sin presupuesto y el bajo salario de sus profesores como política de Estado destinada a la destrucción de la academia en las casas que vencen las sombras por parte del régimen de Maduro. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretario. Los diputados y diputados de acuerdo con aprobar el orden del día. Hacerlo con la señal de costumbre. Se considera aprobado. Muchas gracias, diputadas y diputados. Por favor, secretario, el punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el siguiente. Proyecto de acuerdo en rechazo a la pretendida implementación de una reforma judicial y penitenciaria bajo la coordinación de los ciudadanos Cilia Flores y Diosdado Cabello.
Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, secretario. Tiene la palabra el diputado Williams Dávila para iniciar este debate. Adelante, diputado. Muy buenos días, presidente Juan Guaidó y demás colegas miembros de la comisión delegada. Hoy la Comisión de Culto y Régimen Penitenciario presenta un proyecto de acuerdo al rechazo al plan del régimen de Nicolás Maduro de reforma judicial y penitenciaria bajo la coordinación de los ciudadanos Cilia Flores y Diosdado Cabello. Justamente el 22 de junio, el régimen de Nicolás Maduro anunció emprender una revolución profunda y acelerada del sistema judicial y penitenciario venezolano. Cosa que no han hecho en estos 22 años de dictadura, sino que antes, por el contrario, ya hemos visto cómo la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recordado que hay 9 centros penitenciarios que son beneficiarios de medidas cautelares, provisionales de protección, mejor dicho, y hasta este momento no se ha cumplido con ninguno de los requerimientos. El informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos registran que no hay independencia del Poder Judicial porque el mismo está sometido al Poder Ejecutivo. La misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas igualmente señala que aquí no existe independencia del Poder Judicial, el mismo está sometido a los rigores políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido de Estado de la dictadura. Y la situación real de las cárceles es que precisamente durante el año 2020 se registraron justamente 292 muertes de presos, de los cuales 194 fueron a causa de desnutrición y tuberculosis, así como que en este momento no tenemos una información precisa en relación a las pruebas de detección del contagio del virus del coronavirus, sino que antes, por el contrario, lo que tenemos nosotros es precisamente una desatención, porque son precisamente los familiares de los presos los que muchas veces llevan las medicinas, llevan la ropa y llevan la comida ante el hecho mismo de que el Estado no está cumpliendo con su responsabilidad. Y si algo pone en evidencia a un Estado es la situación de las cárceles, porque los presos pierden su libertad, pero no pierden sus derechos humanos. Por eso la importancia del acuerdo nacional que usted ha planteado, presidente, porque justamente requerimos un Estado federal descentralizado, donde las cárceles estén descentralizadas. Esa experiencia la vivimos nosotros hace 20 años, cuando comenzó el proceso de descentralización, y quienes éramos gobernadores en aquel entonces desarrollamos una política de descentralización con el gobierno central a los fines de nosotros desarrollar políticas preventivas y de desarrollo humano con perspectiva de reinserción en la sociedad. Y hoy día tenemos nosotros que eso no existe, y las cárceles que se construyeron en esa época hoy día carecen de todo tipo de política preventiva. Son infraestructuras que tienen más de 20 años y por supuesto no tienen mantenimiento ni correctivo ni preventivo. Aquí hay una gran realidad. La dictadura nombra esta comisión y dice que tiene 60 días para que dé resultados, y sobre todo se comprometieron a que iban a resolver el problema de lo que se llaman las detenciones preventivas indefinidas en los calabozos. En Venezuela hay cerca de 75.000 presos, de los cuales 40.000 están en esos calabozos bajo la figura de detenciones preventivas sin juicio. Esa es una realidad. Aquí tenemos nosotros presos en el Helicoide, que tiene más de 5 y 6 años sin ningún tipo de juicio. Bueno, estos señores dijeron que en 60 días iban a resolver ese problema. No lo van a resolver porque precisamente no tienen ni la capacidad ni la voluntad. No olvidemos que aquí tenemos nosotros cárceles que están controladas precisamente por los planes, que son cárceles abiertas, como otras cárceles que están precisamente controladas por las autoridades del Ministerio de Justicia. Esa es una realidad que nosotros tenemos, que es justamente el hacinamiento. Eso no tiene forma de resolverse, esa sobrepoblación, mientras nosotros sigamos teniendo un régimen dictatorial como el que tenemos hoy día, que ha hecho de las cárceles un centro de corrupción y de negocio para las personas que están involucradas en la atención y la protección y el mantenimiento del sistema carcelario en Venezuela. Así pues, de que en este momento, cuando todos los informes internacionales resaltan la parcialidad del sistema judicial, precisamente porque forma parte de una rama ejecutiva del Poder Público Nacional,
cuando se destaca precisamente a través de la Comisión Internacional de Juristas de América Latina, a través de un informe que denuncia que no existe independencia de los poderes públicos de Venezuela porque están controlados por el partido del Estado de la dictadura, que es el PSUV, pues obviamente una de las conclusiones que resalta es que precisamente esta es una respuesta política que hace la dictadura de Nicolás Maduro ante las denuncias que han sido emitidas por la Corte Penal Internacional. Y no olvidemos que ahora, el próximo 23 de julio de esta semana, el fiscal va a tener una audiencia para analizar la situación venezolana. Y estos señores aquí lo que se quieren es como adelantar a ese examen preliminar donde se evidencia actos precisamente de delitos de lesa humanidad emitidos pues precisamente o cometidos precisamente por esta dictadura y que están en los informes de los organismos de promoción como la Alta Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Lo que busca precisamente es como crear una suerte de complementariedad positiva para hacerle ver a la Corte Penal Internacional y al nuevo fiscal que aquí en Venezuela existe un sistema judicial que funciona, que existe un sistema, una reforma judicial que se está adelantando y que en consecuencia estamos en capacidad interna para desarrollar una política de no impunidad, sino de castigar a los culpables de los delitos de violación de los derechos humanos. Todo eso es un falso positivo, todo eso es una estrategia política, porque ellos saben perfectamente bien que estos delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y que aquí no puede haber impunidad, sino que aquí se tiene que aplicar el peso de la justicia universal, el peso de la justicia penal internacional, porque esta situación en Venezuela no puede quedar como una referencia histórica, sino que tiene que haber actuaciones concretas. De manera tal de que en este caso concreto de esta propuesta que hace la dictadura de una reforma judicial y penitenciaria coordinada por los que han sido actores fundamentales de esta dictadura, que han tenido en sus manos el poder a nivel de una Asamblea Nacional. Cuando la controlaron en su momento, pudieron haber desarrollado todo un sistema de reforma estructural del propio Código Penal en Venezuela, haber desarrollado toda una política de prevención completa en materia judicial. No lo hicieron. Antes, por el contrario, controlaron ideológica y políticamente el sistema de designación de jueces y la propia fiscalía. Con la cantidad de jueces interinos y suplentes que existen, eliminaron la carrera judicial, eliminaron por completo cualquier tipo de cooperación con la Facultad de Ciencia Jurídica de todas las universidades del país, que tienen excelentes profesores. Las cárceles, como ya lo acabo de decir, con su hacinamiento, dejaron de ser un sistema pues, de reinserción social y de producción incluso, porque esa era la idea cuando se desarrolló aquí la descentralización en Venezuela, que las cárceles fueran centros de reinserción social y sobre todo de capacitación. Eso se acabó, de manera tal de que en este momento para nosotros es sumamente importante rechazar esta propuesta de una reforma judicial donde no han convocado a los sectores interesados. Yo debo decirles, colegas diputados, que en la comisión tengo la suerte que tengo ahí a la colega de Yalixa, que es la vicepresidente, y muchos otros colegas que saben de la materia. Hemos hecho reuniones, hemos convocado al Observatorio Venezolano de Prisiones, hemos convocado a diferentes sectores, abrimos un correo para que los familiares de las víctimas se puedan comunicar con nosotros y de esa manera darnos a conocer la situación de sus familiares. Es decir, hemos actuado como le corresponde a un poder legítimo del pueblo, como es la Asamblea Nacional que usted preside, presidente. Muchísimas gracias, diputado Williams Dávila. En la palabra el diputado Guillermo Palacios. Ciudadano diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional e interino de la República Bolivariana de Venezuela. Colegas integrantes de la directiva del Parlamento, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. Voy a iniciar esta intervención con una cita del doctor Jorge Rosell, ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, quien señaló: este es un régimen arbitrario que desechó el derecho para actuar. Estamos frente a una propuesta de reforma del Poder Judicial que es la sexta que se lleva adelante en estos 22 años de dictadura, las cuales carecen de características fundamentales de un poder judicial al servicio del Estado de Derecho, como lo son el ser independiente y autónomo, como bien lo expresa la doctora Marie de Orsini y la mayoría de los informes que han evaluado el funcionamiento del sistema judicial venezolano
a la luz de los hechos ocurridos en el país. Es decir, cada 3 años y medio aproximadamente se ha realizado una reforma judicial y cada una tras otra ha sido un fracaso institucional, pero con intenciones totalitarias para controlar el mismo y ponerlo al servicio de sus intereses políticos sin importar si administran justicia o no. Desde 1999 se iniciaron propuestas de reformar el Poder Judicial, lo cual se redujo en su primera y segunda racia a castigar y expulsar a aquellos jueces que fueron designados por concurso, que actuaban con honestidad y apego al derecho, pero que le eran incómodos para las pretensiones hegemónicas y totalitarias del régimen. Hoy los resultados los tenemos a la vista. Un poder judicial corrupto, encabezado por magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, en donde los jueces, fiscales y defensores públicos, con excepciones, están inmersos en este grave daño a los demandantes de justicia. Es así como desde boletas de traslado hasta una revisión de medida tienen un cobro en dólares, y no se diga de admisión de demandas, medidas cautelares y hasta sentencias, lo cual es vox populi, por lo cual hay que pagar cantidades en divisas dependiendo de la cuantía o de la importancia del asunto. Un 90% de los jueces son provisorios, lo cual atenta contra la autonomía e independencia de ese poder, y para colmo, funcionarios mal preparados y sin probidad, en donde la influencia política prevalece para su designación y actuación en niveles nunca antes vistos. En cuanto al régimen penitenciario, según el Observatorio Nacional de Prisiones, el promedio nacional de hacinamiento es de casi 145%, lo cual significa que las cárceles y centros penitenciarios de Venezuela están abarrotados y en franco deterioro frente a principios internacionales de tener los detenidos y condenados derecho a la observancia de disposiciones constitucionales como son el debido proceso y acceso a la justicia. Las cifras son alarmantes en el sentido de que hay detenidos que esperan por juicio hasta 3 años y ciudadanos condenados que han cumplido la pena y no los han puesto en libertad. Esto lo hemos denunciado en forma permanente y ha sido constatado por la oficina de la Alta Comisionada para la Defensa de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien en el último informe de actualización presentado el 5 de julio de este año señaló que en Venezuela se continúan violando en forma flagrante los derechos humanos de los ciudadanos al constatar la detención de personas sin mediar orden judicial o haber sido sorprendido en flagrancia. Y respeto a las órdenes judiciales de libertad por parte de las autoridades penitenciarias, lo cual, en vez de ser rechazado por los jueces, es aceptada vergonzosamente por la autoridad judicial, y hacinamiento en cárceles y retenes policiales que llegan a 22.500 detenidos preventivamente, lo cual triplica la capacidad de esos sitios de reclusión. Señala el informe de la Alta Comisionada esta expresión lapidaria: desafíos estructurales previamente identificados por el ACNUR continuaron minando la independencia del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo. Es decir, en Venezuela no hay Estado de Derecho. De manera que de esta pretendida reforma del Poder Judicial no podemos esperar sino que se convierta en un golpe de Estado para la democracia. Porque de su coordinador no podemos esperar nada que guarde relación con libertad y democracia, ya que ha demostrado palpariamente cómo manipula el Poder Judicial para violar los derechos humanos, y si no lo quieren creer, allí están las decisiones del TCJ que lo han favorecido en los antejuicios de mérito en su contra o el juicio contra el Nacional. Nosotros, desde los factores democráticos, a través del Plan País y la Comisión de Reforma Institucional presidida por el diputado Omar Barbosa, hemos planteado como líneas gruesas la independencia y transparencia judicial, el acceso a la justicia y la gestión judicial como principios rectores de cualquier reforma de este poder, por lo cual desde un nuevo tiempo
apoyamos este proyecto de acuerdo en rechazo a esta nueva payasada del régimen. Voy a concluir con esta frase del doctor Eduardo Casanova, prologuista del libro Los juristas del horror: que nunca más la justicia se politice y se coloque en situación de servilismo frente a un poder ejecutivo intransigente y antidemocrático. No hay justificación alguna para que en nombre de una revolución se le haga tanto daño a pueblo alguno. Es todo, señor presidente, colegas diputados. Gracias. Muchísimas gracias, diputado Guillermo Palacios. Tiene la palabra la diputada Yalitza Aray. Muy buenos días, ciudadanos. Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Junta Directiva, colegas parlamentarios, medios de comunicación. El día de hoy se presenta ante esta comisión delegada la propuesta de acuerdo para rechazar el anuncio del régimen de Nicolás Maduro para emprender una reforma judicial y penitenciaria en el país. Y es que no puede ser de otra manera, porque después de 20 años, no solo del fracaso en la administración de justicia, sino en los modelos que han venido implementando para maquillar el desastre en que tienen convertidas las cárceles del país y todo el sistema en su conjunto, nos dicen que por fin ahora sí van a reformar asertivamente el sistema judicial y el régimen penitenciario en Venezuela. No se puede ser más cínico, descarado y no menos hipócrita, cuando es bien sabido que las precarias condiciones de la infraestructura carcelaria del país, el abandono de las políticas para la verdadera conversión del privado de libertad y del hacinamiento paulatino y descontrolado, no solo de las cárceles, los centros de reclusión, sino de los llamados CDP o centros de detención preventiva, cuyo origen daba cuenta de una temporalidad circunstancial hoy convertidos en verdaderos centros de reclusión. La falta de alimentación, de garantía de la salud, la celeridad procesal, la ausencia de la clasificación requerida y la violación de los estándares internacionales mínimos no son más que el reflejo de cómo se maneja el llamado socialismo revolucionario del siglo XXI. Por primera vez escuchamos al régimen admitir que existe una situación grave dentro del sistema de justicia de Venezuela. Por primera vez dan cuenta del número exacto de la población privada de libertad, cifras hasta ahora ocultas y negadas oficialmente para quienes se han dedicado toda una vida a la defensa de los derechos humanos. Y es que no pueden engañarnos y tenemos el deber de alertar no solo a nuestra ciudadanía, sino a los organismos internacionales ante la pretensión de la dictadura con este anuncio de quitarse el peso que representa el procedimiento que lleva la Corte Penal Internacional y los cada vez más evidentes informes de organismos y representantes como la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Pero no es el anuncio de una reforma quien va a librar de responsabilidad a los verdugos de los venezolanos y a quienes luego de entregar las cárceles al llamado pranato, de permitir que la corrupción y las peores vejaciones de la condición humana se comenta dentro de los recintos carcelarios y de detención preventiva del país, ahora eleven el discurso de atender y resolver la crisis carcelaria que ellos mismos han generado. Sepan ustedes que no hemos dejado de trabajar ni un solo día para que junto con la extraordinaria labor que realizan las distintas ONG sobre esta materia, visibilizar el desastre, la tragedia, la corrupción, la muerte que caracteriza el sistema de justicia que ustedes representan. Van a decir que ahora es que descubren el hacinamiento, que la cifra oficial de privados de libertad es de 81.857 presos, que evidentemente supera con creces la capacidad real que tienen los recintos carcelarios, víctimas de retado procesal, pero también de la venganza, porque no podemos dejar por fuera a los presos políticos, los privados de libertad por oponerse a un modelo opresor y violador de derechos humanos, que mientras anuncia que se va a hacer una supuesta reforma, por el otro lado, ataca, somete y secuestran, como ha ocurrido recientemente con los miembros de la ONG Redes, por quienes exigimos su libertad. Es ahora que se dan cuenta del alto nivel de riesgo que enfrentan las personas que están detenidas
porque además del hacinamiento se suma la llamada convivencia forzosa de los reclusos sanos con reclusos enfermos, la reaparición de enfermedades infectocontagiosas, la muerte por desnutrición y además de la pandemia, por no tener seguridad, para poder comer, para pagar los traslados, lograr una audiencia, tener que pagar en divisa. Ahora es cuando pretenden decirnos que se dieron cuenta y que van a solucionar este problema. Pues déjenme decirles que nosotros no nos vamos a dejar engañar. Hace tiempo sabemos que perdieron el control de todo el sistema carcelario y que no es precisamente su modelo el que lo va a arreglar. Es por ello que hoy no solo respaldamos el acuerdo, presidente, sino que seguimos comprometidos con la lucha para recuperar el Estado de Derecho y la justicia de verdad para los venezolanos en general y más aún para privados de libertad. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputada Yelitza Aray. Tiene la palabra la diputada María Beatriz Martínez. Buenos días, señor presidente y demás miembros integrantes de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, legítimamente electa en 2015. Acudimos hoy ante Venezuela y el mundo para levantar nuestra voz de absoluto rechazo ante la pretendida implementación de una presunta reforma del Poder Judicial y Penitenciaria, anunciada por el régimen de Nicolás Maduro. En efecto, consideramos totalmente pertinente y necesario la reconstrucción y la reinstitucionalización del sistema judicial venezolano. Pero no nos llamemos a engaños. Lo anunciado por Maduro y su entorno constituye una nueva farsa con iguales objetivos y terribles consecuencias como las 5 anteriores, realizadas en estos 22 largos años, que solo han profundizado y agravado la crisis y debacle del Poder Judicial y el régimen penitenciario de nuestro país. Cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999, al amparo del proceso constituyente se decretó la llamada emergencia judicial, que lideró Manuel Quijada. Este proceso le sirvió para perseguir, subyugar políticamente y ejercer una racia de miembros del Poder Judicial no complacientes o convenientes ante el ejercicio del poder del incipiente gobierno, amparándose en la legítima aspiración nacional de deslastrar la ascendencia política dentro del Poder Judicial. La realidad fue que desde ese momento, si algo había seguro dentro del Poder Judicial, es que todos tenían la espada de Damocles del chavismo sobre su cabeza, en base a su provisionalidad. Todos los jueces, fiscales y defensores públicos venezolanos ocupaban cargos sin ser titulares, porque se nombraban a dedo y conforme a su sumisión a una comisión de poder constituyente para la emergencia judicial, y no se hacían concursos conforme a la Constitución Nacional. Por supuesto, haciéndolos vulnerables a presiones y sujetos de obediencia no debida ante el grupo del gobierno que acumulaba cada vez más fuerza en contra de la autonomía e independencia del Poder Judicial. En mayo del 2001, el Supremo de Justicia decretó una segunda reforma judicial, supuestamente para adjudicar los cargos de jueces mediante concursos de oposición. Y en las primeras de cambio fue suspendida, porque no les eran convenientes los resultados que se fueron dando. Al resultar ganadores de los pocos concursos celebrados, los más preparados y de mejores credenciales, pero no controlables ni sumisos como se les pretendía imponer. La tercera anunciada reforma llegó en el 2005, encabezada por Omar Mora Díaz como presidente del TCJ, junto al flamante diputado chavista devenido en magistrado Velázquez Alvaray, quien presidía la dirección ejecutiva de la magistratura. Esa reforma la utilizaron para remover a más de 600 jueces, sin debido proceso ni transparencia alguna, sirviéndoles ese periodo a ambos magistrados para verse envueltos en los escándalos relacionados con las compras y construcciones de las llamadas ciudades judiciales. En 2009,
cuando Luis Estela Morales ocupaba la presidencia del TSJ, se anunció una nueva reestructuración integral del Poder Judicial. La quinta supuesta reforma en 2 décadas la pidió Maduro, cuando fue al acto de apertura del año judicial en enero del 2020. En ese momento, a Diosdado, presunto presidente de la Defesio y que constituyente, lo pusieron a compartir esa responsabilidad con la representante de los intereses de Maduro, Delcy Eloína, en el reparto de cuotas sin que haya dado ningún resultado, por supuesto. Y viene en este momento, a finales de este mes de junio pasado, la sexta supuesta reforma judicial, gestada por el chavismo-madurismo en el poder, que por todos los antecedentes que manejamos, solo le sirve para cortar cabezas a los que no les son cómodos o no les convengan o no se cuadren en sus estructuras corruptas de mercaderes de la justicia y para repartirse las cuotas de poder. Pero además, todo apunta a que pretenden utilizar la barajita repetida de una supuesta reforma judicial para tratar de lavarse la cara y tratar de huir de las consecuencias de todo lo que se viene dejando constancia en las instancias internacionales, como por ejemplo la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU y la Corte Penal Internacional, relativos a delitos de lesa humanidad y a las pruebas reiteradas que dan cuenta de la ausencia de separación de poderes que existe en Venezuela. Para muestra un botón, como decimos los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas. ¿Cómo es eso? Que es Maduro y que dispone quién y qué debe ser reformado en un poder que está llamado a tener autonomía y cuya independencia está garantizada en la Constitución Nacional. ¿Cómo se explica eso sin que se emerja la falta de independencia del sistema judicial venezolano sometido al poder ejecutivo usurpador? Una vez más surge la verdad del control totalitario y de cooptación que se ejerce en Venezuela sobre el Poder Judicial. ¿Cómo nos convence el régimen y su entorno que buscan una reforma profunda dentro del Poder Judicial para garantizar autonomía, honestidad y garantías del respeto a los derechos humanos si actúan secuestrando a Freddy Guevara por ser parte de la disidencia política a este régimen, montando ollas y utilizando la violencia y los abusos en contra de una representación legítima, reconocida y validada por el mundo libre en cabeza de Juan Guaidó? Y no existe ningún juez del Poder Judicial que se atreva a controlar ni a hacer justicia ante las actuaciones abusivas y carentes de legalidad. En este momento, la sexta parodia de reforma que rechazamos por falsa y más de lo mismo está igualmente diseñada por el reparto de las cuotas y sumisión entre 2 claras tendencias. Por un lado Maduro y por el otro Diosdado. Porque los responsables son la esposa de Nicolás, Silita, y por el otro el número 2 del chavismo y vicepresidente del PSUV. Cada uno encargado de cuidar los pasos del otro y repartirse la cochina de las cuotas y dependencias judiciales. El colmo es que con esto pretenden decirle al mundo libre y democrático que ahora sí, después de 22 años del régimen que ha producido un sistema judicial destruido con los índices más grandes en nuestra historia de corrupción, con violaciones aberrantes de derechos humanos como hacinamientos infrahumanos y masacres, con la infraestructura del pranato connivente y concordada con las altas esferas del régimen, con la manipulación, persecución y negación de la dignidad humana. Y además, después de 6 supuestas reformas, ahora sí es que ellos van a hacer lo correcto. Por favor, entiendan que precisamente 22 años de estar a las ilusiones nacionales y destrucción es lo que hizo falta para que estuviesen desnudos ante Venezuela y ante el mundo, como lo que son. No sigan pretendiendo engañar porque no lo logran con nadie. Si algo de sensatez y amor por Venezuela tienen en su corazón, lleguemos al acuerdo pactado que estamos planteando en el Plan de Salvación Nacional, para con garantías y verdaderas acciones les garanticemos al país la reinstitucionalización de los poderes públicos y por fin alcancemos ese sistema de justicia que anhelamos. Muy buenos días,
Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputada María Beatriz. Tiene la palabra para continuar el debate y concluirlo la diputada Tamara Adrián. Adelante, diputada. Les habla la diputada Tamara Adrián. Muchas gracias al presidente encargado de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a los integrantes de la directiva y a esta comisión delegada por la oportunidad de participar en este tema relacionado con la administración de justicia. Desde que el chavismo llegó al poder en el año 1998, comenzó en el 99, y se llevó a cabo aquella constituyente del año 1999, se habló del tema de la reforma judicial. Pero ¿cuál fue la realidad? Desde el congresillo que tuvo lugar luego del referéndum de la Constitución del año 1999, de manera espuria el congresillo nombró integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, que inmediatamente después se abrogaron la potestad a través del Consejo de la Magistratura de remover y de nombrar jueces cuyas únicas funciones básicamente eran las de consolidar el sistema chavista y cuyos únicos méritos eran desafortunadamente las de ser miembros de ese partido y estar dispuestos a hacer lo que fuese para, independientemente de la justicia, implantar el sistema establecido desde la cúpula del poder. 20 años después, 22 años después casi, tenemos las consecuencias de esa desinstitucionalización del Poder Judicial. Los jueces que de manera bastante accidentada, pero al fin y al cabo continuada, habían sido designados como jueces de carrera, fueron sustituidos por jueces que son de libre nombramiento y remoción, y que en consecuencia eliminan toda posibilidad de estabilidad en el sistema judicial, por un lado, pero además todo tipo de mérito en la carrera judicial. En esas condiciones, el sistema judicial empezó paulatinamente, pero de manera indefectible, a colapsar. Los signos de ese colapso fueron bastante tempranos, sobre todo en la rama de la competencia en lo penal y en la rama de la competencia en lo civil, para dejar de lado temas como la justicia constitucional y la justicia de lo político administrativo, que se convirtieron en simplemente mecanismos para que el particular, el administrado, nunca pudiese obtener justicia. En la actualidad, lo que vemos es un sistema colapsado en todos sus ámbitos, que para poder ser modificado, tendríamos que empezar por una comisión de notables juristas que puedan eventualmente enfrentar el reto de, sin pasiones políticas, reinstitucionalizar el sistema judicial, el sistema de nombramiento y remoción de los jueces, el sistema de nombramiento y remoción en general de los operadores de justicia, y despolitizar todo lo que tiene que ver con el sistema judicial. Pensar que dos operadores políticos del régimen de larga data pudiesen tener un
de lo que se necesitaría para lograr eso que en cualquier sistema político es indispensable, es decir, la independencia del Poder Judicial como estructura necesaria para la resolución de los conflictos interpersonales y de los conflictos de cualquier otra naturaleza que puedan plantearse en la libre convivencia entre las personas. Es por lo menos una utopía que podría resultar, si no fuese tan trágica, casi como una burla. Volvamos los ojos rápidamente hacia las necesidades, por ejemplo, del sistema de justicia penal. Se ha hablado durante muchos años de la reforma del sistema penal, de la reforma del sistema carcelario. Se ha llevado a cabo la reforma del COP para simplemente obstaculizar en algunos casos o en todos los casos la participación de la sociedad civil organizada como coadyuvante en los sistemas de administración de justicia. La realidad es que esos profesionales penitenciarios han sido sustituidos por planes penitenciarios. Los retrasos procesales, el hecho de que se utilice de forma indebida la privación de libertad, siendo que la regla es el juicio bajo medidas de presentación, son manifestaciones de un cáncer que no puede ser curado con medidas cosméticas. Si fuésemos serios en este tema, tendríamos que entender que es un tema titánico, que es una labor titánica, la de reconstruir a partir de las cenizas lo que queda precariamente del sistema de administración de justicia. Si vemos, por ejemplo, que el sistema de lo contencioso administrativo se ha convertido en un amago, en una especie de obra de teatro de justicia donde el administrado jamás obtiene realmente una victoria frente a los abusos del poder. Entonces nos damos cuenta de que realmente modificar el sistema de justicia que ha sido destrozado en 22 años por el régimen es una necesidad, pero que es algo demasiado serio como para confiarlo a personas que son coadyuvantes de esta debacle del sistema de administración de justicia. Muchas gracias, colegas. Sigamos adelante en la tarea de crear conciencia. Muchísimas gracias, diputada Adrián. Por favor, secretario de lectura del proyecto de acuerdo. Acuerdo en rechazo al plan del régimen de Nicolás Maduro de una reforma judicial y penitenciaria bajo la coordinación de los ciudadanos Cilia Flores y Diosdado Cabello. Considerando que el pasado 22 de junio del año en curso, Nicolás Maduro anunció emprender una revolución profunda y acelerada del sistema judicial y penitenciario venezolano a través de una comisión representada por los ciudadanos Cilia Flores y Diosdado Cabello, quienes en un lapso de 60 días deben presentar propuesta a la mencionada reforma. Considerando que ambos ciudadanos en cuestión han sido acusados por actos de corrupción y narcotráfico por la justicia internacional. Considerando que las cárceles venezolanas cuentan con una sobrepoblación
y cuyos presos se encuentran hacinados en paupérrimas condiciones, sin derecho a un juicio ni a la defensa y a un estado permanente de detención preventiva indefinida en el caso de los presos políticos. Considerando que si bien el objetivo principal de la mencionada reforma persigue resolver el problema de los hacinamientos, esto no beneficia al retardo judicial del Estado en cuanto a cada caso particular de los presos venezolanos. Considerando que esta acción no es más que una respuesta política del régimen de Nicolás Maduro ante las denuncias que han sido emitidas por la Corte Penal Internacional en su examen preliminar sobre Venezuela, donde se evidencian actos de lesa humanidad, así como las graves violaciones de los derechos humanos, emitidos en el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Considerando que en el mencionado informe se resalta la parcialidad del sistema judicial venezolano, destacándose que está sometido a la rama ejecutiva del Poder Público Nacional. Considerando que la Comisión Internacional de Juristas de América Latina, a través de un informe, denunció también la independencia de los poderes públicos en Venezuela, sino controlados por el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV. Primero, rechaza la nueva medida del régimen de querer imponer una reforma judicial y penitenciaria con el objeto de contrarrestar los efectos de las denuncias ante la Corte Penal Internacional. Segundo, resaltar la importancia que tiene para la causa del rescate de la democracia venezolana los informes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, de la Comisión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre el caso de Venezuela y demás informes relacionados. Tercero, aumentar la visibilización de casos de violación de los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad de la mano de organizaciones no gubernamentales, sociedad civil y demás factores. Cuarto, exigir a la comunidad internacional el seguir implementando medidas de presión sobre el régimen venezolano que permitan visibilizar las masivas violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad a través de documentos, informes y medidas sancionatorias individuales. Quinto, dar publicidad al presente acuerdo, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República de Venezuela, en Caracas, años 210 de la independencia y 161 de la federación. Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente; Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente; Carlos Eduardo Berrizbeitia, segundo vicepresidente; Wilfredo Febres Peñalver, secretario. Es todo, ciudadano. Muchísimas gracias, secretario. Los diputados y diputadas que están de acuerdo con aprobar el proyecto de acuerdo en rechazo al plan del régimen de Nicolás Maduro de la reforma judicial y penitenciaria, por favor hacerlo con la señal de costumbre. Muchísimas gracias. Las diputadas se considera aprobado. Por favor, secretario de lectura, el siguiente punto del orden del día. Señor presidente, el segundo punto del orden del día es el siguiente: debate sobre la destrucción de la universidad sin presupuesto y el bajo salario de sus profesores como política de Estado, destinada a la destrucción de la academia y las casas que vencen las sombras por parte del régimen de Nicolás Maduro. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretario. Tiene la palabra para iniciar el debate la diputada Rosa. Adelante. Buenos días, ciudadano presidente Juan Guaidó. Muy buenos días, colegas diputados. Muy buenos días a los señores de la prensa y muy buenos días, Venezuela. Hoy un tema muy sensible y muy delicado, como es el tema de las universidades, su destrucción, su presupuesto, su bajo salario.
¿Saben ustedes cuántas universidades existen en nuestra Venezuela? Existen 59 aproximadamente. 30 públicas, 29 privadas. ¿Sabían ustedes que la Universidad Central de Venezuela, la ULA, la Simón Bolívar y Carabobo son reconocidas a nivel mundial y se encuentran dentro del ranking compitiendo con las mejores del mundo? ¿Sabían ustedes que la Universidad Central de Venezuela fue fundada en el 22 de diciembre de 1721 con antecedentes en el Colegio Seminario Santa Rosa de Lima desde 1763 y es la más antigua de Venezuela? ¿Sabían ustedes que las universidades nacen como expresión del renacimiento espiritual en el siglo XI en torno a la filosofía y a la teología? Y que su principal función es formar al alumno de conocimiento especializado en la rama que le escoja, bien sea educación, bien sea ingeniería, derecho, contador, y pare usted de contar. Para eso nacieron las universidades, para preparar al capital humano que pueda llevar las riendas de un país próspero, en progreso, en continuo progreso. Pero que lamentablemente desde 1999, cuando se le otorga rango constitucional a la autonomía universitaria, con mayor precisión en el transcurso de los periodos de gestión de Hugo Chávez, inició las pesadillas. Iniciaron las agresiones a las instituciones universitarias, autónomos y a los miembros de sus comunidades. Inició una fuerte polarización entre las nuevas universidades y los programas de una institucionalidad paralela gubernamental, y que las principales universidades públicas el perjuicio fue para las nuestras. Existe un progresivo estrangulamiento financiero por parte del Estado a nuestras universidades. Este estrangulamiento financiero lleva al desmantelamiento de actividades de posgrado e investigación. Quieren doblegarnos, quieren acabar con las universidades, no solamente a nivel de infraestructura, sino a nivel de su espíritu. Existen las intromisiones permanentes del TCJ en la vida institucional. Hay un desconocimiento del significado de lo que es la comunidad universitaria establecido en la Constitución. Existe una permanente violación a los derechos de organizaciones gremiales en materia electoral, salarial y seguridad social. Hoy, 20 de julio, existe una extrema gravedad. Una universidad desmantelada, agonizando, sin una buena parte de su talento humano. Y los que quedan están condenados a una vida precaria e indefenso ante la pandemia. Sin recursos para alimentarse, se arrastra la quincena en bolívares, pero se sobrevive en dólares. Contradictorio, ¿no? Es hora de dejar el silencio, de estarse quieto, desmovilizado. Si no hay camino, lo crearemos. Si no podemos dejar doblegarnos, no podemos dejar vencernos. No permitamos que la sombra nos venza. Buenos días. Muchísimas gracias, diputada Rosa Petit. Tiene la palabra la diputada Sonia Medina. Ciudadano presidente Juan Guaidó, Junta Directiva de la Asamblea Nacional, Comisión Delegada, colegas diputados, medios de comunicación social presentes. Me ha correspondido intervenir en este punto de especial atención e importancia para todos nosotros, que toca la fibra humana de quienes hemos pasado por las aulas del recinto universitario y también de quienes no tuvieron esa oportunidad, pero que sí vieron en sus hijos y en sus familiares más cercanos cumplidos esos anhelos. Y que hoy, producto de la destrucción en que ha sumergido la narcodictadura de Nicolás Maduro al país, las universidades, nuestra alma mater, no ha escapado de tal destrucción. Es claro que esta dictadura, al ver fracasadas sus ambiciones de tomar las riendas en la conducción, en el control de las universidades, de esa autonomía que una y mil veces han atacado, pero que no han permitido que se haya soslayado por parte de los universitarios, de estudiantes, profesores, personal que han defendido a capa y espada la autonomía universitaria. Este régimen, al no ver cumplido sus anhelos en el control de las universidades, ha optado por destruir, ha buscado el camino de la destrucción y la aniquilación de la universidad pública y con ello la generación del conocimiento.
Nuestras universidades públicas siempre estuvieron a la vanguardia de la investigación, del conocimiento, destacadas a nivel internacional, instituciones comprometidas con el país y para abrir oportunidad a los jóvenes. ¿Quién de nosotros no se sentía orgulloso cuando un profesional egresado de nuestras universidades públicas tenía éxitos en el exterior, era un referente a nivel internacional? Todos nos sentíamos representados en ese profesional. Y eso venía solo por esa formación que teníamos en nuestra aula magna, en nuestras universidades, en nuestro recinto, por esa mística del profesor universitario, por esa dedicación del estudiante en ser cada día mejor y en prepararse. Entre otros factores que forzaron la destrucción, es el aniquilamiento del salario, que ha forzado el éxodo a un número exorbitante de profesores y también de estudiantes, que al ver las pocas posibilidades o escasas o nulas posibilidades de forjarse un futuro dentro del país con esta aniquilación del salario, sencillamente optan por el exilio, optan por el éxodo que estamos viendo hoy en Venezuela. Es por esto que el robo, la protección de grupos vandálicos, destrucción de las instalaciones, la manera incansable de infringir daño, la intromisión del mal llamado sistema de justicia, impidiendo elecciones de las autoridades, la paupérrima asignación presupuestaria, porque no es prioridad para este régimen, todas esas causas han tratado de reducir a la universidad venezolana, que solo se mantiene por los valientes y dignos estudiantes, profesores y empleados, quienes han arriesgado su propia vida para defender el alma mater de la barbarie roja, de los saqueos, de los asaltos a bibliotecas, laboratorios de medicina, quema de instalaciones. A todos ellos nuestro reconocimiento, honor y una deuda eterna por defender lo que queda de nuestras universidades. Y al mismo tiempo nuestra condena a este régimen usurpador por la deuda con Venezuela y las generaciones futuras, en destruir el centro del conocimiento y el futuro de nuestras generaciones. ¿Cómo no hacer una mención a la histórica y respetada aula magna de la UCB, en donde han recibido sus títulos universitarios miles de profesionales y que hoy está convertida en un contenedor de basura? Esa es la gráfica más elocuente del producto de la destrucción y el aniquilamiento de nuestras universidades. Se necesitan al menos 300 millones de dólares para su recuperación, que sabemos será posible cuando rescatemos la libertad y la democracia, cuando construyamos la nueva Venezuela de progreso, paz y bienestar, con el concurso de todos los hombres y mujeres de bien que esta tierra ha parido y que en retribución a nuestra alma mater se lo debemos. La academia es fundamental para la reconstrucción de esta patria, de la mano de la casa que vence las sombras. Es todo, ciudadano presidente, colegas diputados. Muchas gracias, diputada Sonia Medina. Diputada Mildred Carrero, tiene la palabra. Muy buenos días, ciudadano presidente, comisión delegada, ciudadanos diputados, medios de comunicación, al pueblo de Mérida, a quien represento. Hoy corresponde hablar acerca de la destrucción de las universidades, sin presupuesto y el bajo salario. La información sobre el presupuesto 2021, en este caso de la Universidad de los Andes, en fecha 12 de julio ingresó a la universidad la cantidad de 9.000 millones de bolívares para gastos de funcionamiento de acciones centralizadas del mes de enero del año 2021. Estos recursos se recibieron prácticamente 7 meses luego de iniciar el año. Si lo hubiesen enviado el 1 de enero, tendría la universidad 8.120 dólares. Debido a la inflación, al día de hoy ya solo son 2.613 dólares. La pérdida es de un 67.7% del poder adquisitivo con respecto a enero del 2021. Es decir, lo recibido no solo es insuficiente, la devaluación se comió. Las universidades recibieron dinero para asignaciones centralizadas del mes de enero 2021. De ese mismo mes
faltan los recursos de los proyectos que están orientados fundamentalmente a las facultades y núcleos. Es decir, no han enviado nada para la academia. Las universidades tienen prácticamente todas las facultades en actividades docentes de pregrado no presenciales. Esto trae como consecuencia que la actividad académica no le están dando la importancia que le corresponde. Esto como política perversa del Estado para destruir a la universidad venezolana. El dinero que llega debe ser distribuido a quien se le asignó. Normalmente el dinero de las acciones centralizadas es para las dependencias centrales. En algunas universidades, como por ejemplo en la Universidad de los Andes, existen más de 50 dependencias. Si hipotéticamente se da la misma cantidad a todas, a cada una le correspondería, por ejemplo, $2.613 entre 50, son $52.27 que solo alcanzaría para comprar 8 resmas de papel o para unos 50 tapabocas. Imagínense ustedes la crisis presupuestaria que viven las universidades en Venezuela. Pueden ustedes observar que la política de Estado del régimen perverso de Nicolás Maduro es destruir a la academia. A manera de información, en septiembre del 2020, a la Universidad de los Andes le asignaron para gastos de funcionamientos del 2021 la cantidad de 674.000 millones de bolívares. De ello, hasta ahora han recibido aproximadamente un 0,13%. Esto es una evidencia más del ahogo presupuestario que sufren las universidades. El régimen descaradamente, según declaraciones del Ministerio de Educación Universitaria, señala que las autoridades han abandonado el mantenimiento de las universidades. En 7 meses, las universidades solo han recibido de ese ministerio la cantidad de $2.613. En el caso de la Universidad de los Andes, que tiene cerca de 500.000 metros cuadrados de construcción, significa que el ministerio, que tiene la obligación de enviar los recursos, porque constitucionalmente la educación es gratuita, ha enviado $0,005 por metro cuadrado, es decir, 18.000 bolívares por metro cuadrado de construcción. Esta es la triste realidad de la asignación presupuestaria para las universidades nacionales. Es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputada Linde Herrera. Tiene la palabra para concluir el debate la diputada María Gabriela Hernández. Buen día, ciudadano presidente Juan Guaidó Márquez, Junta Directiva de la Asamblea Nacional, colegas diputados, medios de comunicación social, ciudadanos. La dictadura es verduga de la libertad y de la vida. La educación es el oxígeno de la vida y de la libertad. Eso explica entonces que las dictaduras, los regímenes depravados, criminales, contrarios a los valores fundamentales del ser humano, ataquen al individuo en formación, nuestros niños, en su educación. Recordemos el movimiento Con mis hijos no te metas, primeras protestas cívicas en Venezuela durante el tiempo del Castro-chavismo-madurismo, que comenzaron hace 21 años, y también las recientes protestas de las madres que valientemente tratan de impedir que sus hijos sean conejillos de India para la vacuna Abdalá. El control del gremio docente, sometiéndolo a vejación, pérdidas de contratos colectivos, de seguros y fondos de ahorro, y más recientemente aún sometiéndolos a despidos injustificados, sin procedimientos, violando sus derechos laborales, es muestra de cómo este tipo de regímenes atacan la educación sin clemencia. El ataque a la educación por parte de la dictadura se evidencia además en la dolorosa destrucción de la infraestructura de colegios, liceos, universidades, pedagógicos, en las pérdidas irreparables del sistema de bibliotecas públicas, en el progresivo deterioro de las redes de comunicación del país que aíslan al ciudadano venezolano de la globalizada humanidad al tener la peor Internet del mundo. La destrucción del sistema
educativo que en Venezuela se erigía además como una herramienta perfecta para salvar las deficiencias alimenticias y nutritivas de la población, agrava la situación de la desnutrición de la población venezolana aún más. La deserción en todos los niveles, el éxodo y abandono por parte de los educadores obligados por las graves circunstancias del país son revelaciones que durante la gira de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional nos encontramos en cada rincón de nuestra Venezuela, y mientras más te adentras en ella, más grave y dolorosa es la situación. En este debate que damos hoy por la educación en la Asamblea Nacional de Venezuela, quiero exhortar a la UNICEF Venezuela a profundizar los esfuerzos de ayuda vital a la educación y a la formación de calidad más allá de la dinámica de la dictadura y a ver más allá de los límites de Caracas y de las principales capitales de la República. También es significativo resaltar en este debate las formas y procedimientos, protocolos de fe y alegría, la resiliencia mostrada durante la pandemia para sostener sus programas educativos y para aprovechar las capacidades y recursos comunicacionales para apoyar al individuo en formación. Fe y Alegría se erige nuevamente como ejemplo de fe, de amor, de libertad, de educación para los venezolanos y para el mundo. Son una esperanza en esta destruida Venezuela. Es un deber para nosotros como Asamblea Nacional, como Comisión Delegada, que hemos recibido directamente de los dolientes el informe del estado de la educación venezolana, colocar nuestro máximo interés en recuperar las formas republicanas, los valores de libertad y vida en el centro de las políticas. Por eso, el respaldo al Acuerdo de Salvación Nacional, por todas las formas cívicas posibles, incluyendo la refundación de la nación en unión para sepultar las pretensiones de completar la destrucción de la República. Dios nos guíe y nos acompañe a todos los venezolanos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputada María Gabriela Hernández, y a los que participaron en este debate. Es el último punto de la sesión del día de hoy. Se agota la materia de la misma y se convocó para el día martes siguiente. Muchas gracias, diputadas y diputados. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.